Ya. Hermanos, buenos días. La paz del Señor. Como decía el hermano, yo voy a presentar una predicación que realizó el hermano Rubén Chacón en Rucacura. Fue en verano del 2025. Y él presentó un pasaje que es Gálatas 5, capítulo 5, versículo 11. A ver si me aprovechan de acompañar. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 11. Y dice así: pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Es parte de una carta que el apóstol Pablo le envió y le escribió a los Gálatas. Y fue por algún motivo. Y antes de conocer ese motivo, vamos a revisar dónde fue registrado ese sermón que realizó Pablo anteriormente. Y nos vamos a dirigir en el lugar que el apóstol Pablo fue y predicó. Entonces, esta predicación que él hizo, lo hizo en esta localidad, en Galacia, ¿ya? Que está ahí en Asia Menor, que en este momento es Turquía, el país de Turquía. Entonces, en el primer viaje de Pablo, él visitó y se dirigió a Galacia y fundó ahí unas iglesias, empezando con Antioquía de Pisidia. Después de pasar por Antioquía, fue a Iconio, a Listra y terminó en Derbe. Después de pasar por Derbe, se devolvió, ¿ya? Pero esas son las 4 ciudades que visitó Pablo y dejó su sermón, ¿ya? Y su sermón se puede revisar y lo registró Lucas en Hechos 13, ¿ya? Aquí está el registro de la predicación de Pablo cuando fue a Antioquía de Pisidia. Y esa predicación yo la dividí en 4 secciones. 4 secciones. Empezando del capítulo 13, pero del 14 al 52. La primera sección inicia el sermón Pablo en Antioquía y prepara a los judíos que estaban en la sinagoga, ¿cierto? Y empieza con la historia de Israel hasta David. En la segunda sección, del capítulo 13, del 23 al 39, esa historia lo conecta con Jesucristo y anuncia el Evangelio. Después de anunciar el Evangelio, Pablo realiza una palabra de exhortación a los hermanos allá en Antioquía, y de los hechos del 42 al 52 hay una reacción, y los gentiles y los judíos reaccionan a esa predicación. Entonces, hermano, nos vamos a ir al hecho. Vamos a empezar con el inicio del sermón de Pablo, de la historia de Israel hasta David, para luego conectar con Jesucristo. En Hechos 13, del 14 al 22. Yo puse la palabra de la Nueva Biblia de la América, ¿ya? De la versión de la Nueva Biblia de la América, pero ustedes pueden revisar y pueden revisar en el de la Reina Valera o la NBI. Yo lo agregué aquí para leérselo.
Dice, ellos, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano, dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años, los soportó en el desierto, o los sostuvo, ¿cierto? Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, ellos pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Luego, aquí Pablo en el sermón conecta entonces esa historia con Jesucristo y dice, y anuncia el Evangelio. De la descendencia de este, o sea, de David, conforme a la promesa que Dios había hecho anteriormente, ¿cierto? Y ese está registrado en 2 Samuel 7:12, que dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, dice, a tu descendiente específicamente, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Entonces, sigue Pablo y dice, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros no es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Sigue la conexión de lo que hizo Pablo, la conexión de esa historia con Jesucristo. Y dice, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7, para los que anotan. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera, les daré las misericordias santas y fieles, prometidas a David. Por tanto,
dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, le dice Pablo, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Amén. Repito, dice, de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Luego, Pablo realiza una palabra de exhortación ahí en la sinagoga y dice, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla de los profetas. Miren burladores, aquí cita Habacuc 1:5. Miren burladores, asómbrese y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Y aquí, después de realizar esa predicación Pablo, podemos ver la reacción de los gentiles y los judíos. Dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Casi toda la ciudad, hermano. Wow, ¿no? Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Amén. ¿Ya? Podemos ver qué pasó con los judíos, se llenaron de celo. Y esa conducta, en Gálatas 5:20, los celos es parte de la obra de la carne. ¿Cierto? Y en Santiago, una referencia que tengo acá, en Santiago 3:14, dice, pero si tienen celos amargos, o sea, esos celos eran amargos, y ambición personal, tenían una ambición personal aquellas personas, ambición personal en su corazón, no sean arrogantes, eran arrogantes, y mientan contra la verdad, ¿cierto? Aquí lo rechazaban, lo blasfemaban, contradecían lo que Pablo decía, decían algo contrario, ¿cierto? A lo que Pablo estaba diciendo, ¿cómo se llama? Al Evangelio. Entonces, aquí los judíos, por celos, comenzaron a hablar con desprecio contra el Evangelio, predicado por Pablo. Y blasfemar también es rechazar la obra de Dios y hablar mal de su mensaje. Entonces, hermano, aquí vemos la reacción, ¿cierto? Se escandalizaron y seguimos con la reacción de los gentiles. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban destinados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos
instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas. Esta palabra instigar significa inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como algo como negativa, ¿cierto? Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo del Espíritu Santo. Como lo había mostrado anteriormente, después de aquí, de Antioquía, se fueron a Iconio. Ahí está Iconio. Después de Iconio a Listra y a Derbe. Entonces, hermano, después del viaje misionero de Pablo, envía la carta a los Gálatas. Seguramente pasó 1 año o 2 años. ¿Ya? ¿Qué dice Gálatas 5:11? Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, o sea que estaban diciendo que él estaba predicando la circuncisión. ¿Por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Esa palabra, que es escándalo, en la Nueva Biblia de la América lo traduce como escándalo. En la Reina Valera, como tropiezo. Y en la NBI, como una ofensa. ¿Ya? Entonces, los gales estaban siendo influenciados por falsos maestros que eran judaizantes, que enseñaban que para la salvación se requería la circuncisión. ¿Ya? Entonces, antes del capítulo 5, vamos a ver como un contexto y cómo explica Pablo, ¿cierto?, la carta a los Gálatas. Dice, me maravillo, pero este maravillo es como de una connotación negativa, no es una maravillo que se maravilla de verdad. ¿Ya? Dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo estaba diciendo que habían falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio y que estaban confundiendo y angustiando y desestabilizando espiritualmente a los creyentes. Entonces, pervertir esa palabra es viciar con malas doctrinas o ejemplos la costumbre, la fe, en este caso el evangelio. Pero hay una palabra de exhortación ahí y de advertencia de Pablo en el 1:8. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra significa algo o alguien maldito o condenado, queda maldecido. Y la advertencia es de que quien tuerce el evangelio está bajo juicio divino. Recordemos que los judíos se llenaron de celo y blasfemaban, ¿cierto? Contradecían a Pablo. Siguiendo con el capítulo 1, del 13 al 14, dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Él se pone como ejemplo de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo, decía, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, ellos lo que estaban haciendo es demostrar celo por las tradiciones de los antepasados. Por eso blasfemaban, ¿cierto? Defendían su religión, sus tradiciones, hasta el día de hoy. Y después sigue Pablo que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto,
permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Ya? El yugo de la esclavitud como el intento de someterse, ¿cierto?, a la ley para alcanzar salvación, siendo que somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada le aprovechará. De nada. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Está obligado a cumplir toda la ley, solamente por circuncidarse. ¿Por qué? ¿Qué dice en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 13? Dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Porque él se conoce también y sabe, él venía de ahí. Pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse. Solamente por orgullo, para gloriarse, para defender su religión. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de la justicia. La esperanza de justicia, perdón. Tengo una referencia ahí en Santiago 2:10 que dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley, como dice ahí. Así es. En Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe, anulada la promesa. Y otra referencia que tengo aquí, en Hechos 15:1 dice, algunos llegaron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando. Que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Así estaban permitiendo el Evangelio. En Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta, eso es lo que estaba diciendo, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Están obligando a los creyentes a guardar la ley de Moisés. Y el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Aplasta el orgullo humano, destruye nuestra justicia propia, nos deja sin argumentos para jactarnos de nosotros mismos. Por eso ellos hacían lo contrario, porque atacaba su orgullo. Romanos 10, del 2 al 3, dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. O sea, él testifica, Pablo testificaba de que ellos tenían celo de Dios, pero, hay un pero, no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No se sometieron hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que los judaizantes estaban persuadiendo a los creyentes a volver a las prácticas del antiguo pacto. Pero Pablo defiende que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Insinuaban que la fe en Cristo no era suficiente. Para nosotros es suficiente. Y que había que guardar la ley de Moisés, como la circuncisión. ¿Y qué es la justicia de Dios? En Romanos 5:18 lo explica. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia que hizo nuestro Señor Jesucristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres.
En Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Otra referencia que tengo aquí es Romanos 4:5, que dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. El hecho de creer equivale a haber hecho toda la justicia que Dios demanda de nosotros. En Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Aquí tengo unos ejemplos que agregué aquí que dice, los 10 mandamientos son la ley moral y tú y yo hemos quebrantado esa ley. Jesús pagó la multa. Antes de morir dijo, consumado es, o sea que fue pagado por completo. Si nos presentamos ante el juez por quebrantar la ley del tránsito, por ejemplo, por exceso de velocidad, el juez no dejará ir si alguien más paga esa multa. Dirá, eres culpable, pero te puedes ir porque alguien pagó tu multa. Es un ejemplo práctico. Dios no puede quitar la muerte de manera legal porque Jesús pagó la multa en la cruz. Nos puede quitar, quise decir. Nos puede quitar. Y aquí tengo otro ejemplo de un salvado que fue justificado solo por creer, que es el ladrón de la cruz. En Lucas, está registrado en el Lucas 23, 42 al 43, dice, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Entonces el malhechor fue justificado solamente por creer, porque no alcanzó a hacer obras, no alcanzó a cumplir ningún mandamiento, no alcanzó a bautizarse, nada. Creyó. Y el Señor conoció su corazón. En Romanos 4:2-5, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. No para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja o al que obra, el salario no se le cuenta como favor, o el pago no se lo cuenta como favor, sino como deuda. O sea, el que obra para salvación se le cuenta como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Eso, hermano. Por último, concluyamos y proclamemos que la cruz es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. No hay que agregarle más cosas, obras, cosas humanas. Es suficiente. Solamente por creer. Amén. Eso, hermano. Voy a orar, entonces, para terminar. Ya. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que diste para que muriera por nosotros en la cruz. Señor Jesús, tú eres suficiente. Amén. Tú eres suficiente, tu gracia, tu entrega en esa cruz. Moriste por nuestros pecados, resucitaste para nuestra justificación. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que nos ayuda a entender, que nos ayuda a entenderte a ti, al Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu entrega en esa cruz. Amén.